Shalom, bienvenidos a nuestra parasha, en nuestro estudio semanal, donde vamos a, pues, esta semana hablar acerca de Aharait Mot Kedoshim. Mi hermano Lalo, ¿cómo te encuentras? Buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos nuestros oyentes. Muy contentos de estar aquí grabando ahora aquí nosotros juntos en vivo. Es una alegría estar aquí contigo grabando. Baruch Hashem, mi hermano, la alegría es mutua. Y bueno, esta semana iniciamos nuestra parasha, la cual habla de Yom Kippur, ¿verdad? Mi hermano habla de los mandamientos de Yom Kippur, Aharait Mot. Sí, como analiza el sacerdote que debe entrar nomás una vez al templo, ¿va? Pero luego yo con lo que me quedo más grabado, o lo que me gustó, que dice que eran dos cabritos, ¿va? Uno era enviado al desierto y otro era enviado o sacrificado en el templo, ¿va? Y la explicación que decía el Midrash, o dice aquí la Torah que tengo, porque era llevado el corderito al desierto, ¿va? ¿Acaso ocupaba a Asael, que se llamaba así ese sacrificio, ¿va? ¿Acaso tenía que Dios darle un sacrificio a la fuerza oscura, ¿va? O no, ¿va? Simplemente yo llevo el ejemplo que a veces ocupamos, ¿va? Como un ejemplo, Dios siempre o permite, por ejemplo, que tomemos vino, ¿va? Pero ¿cuál es lo que nos dice? Nada más el exceso, ¿va? Entonces a veces tenemos que al darle al cuerpo ciertos gustos, ¿va? Pero siempre cuando no entremos en el exceso, ¿va? Y otra cosa que me quedó impactado, ¿va? Que dice que eran puesto el pañuelito, que era carmesí, rojo, ¿va? Y que antes del primer templo, por lo general, siempre se tornaba blanco, porque cuando se tornaba blanco quiere decir que el perdón de Dios había sido aceptado. Así es, mi hermano. Y como ya hemos hablado, ¿verdad? Existen varios versos acerca de Yeshua siendo pues, sumo sacerdote, como vemos en Hebreo, ¿verdad? Hebreo 9, 11 al 12, donde él es ese sumo sacerdote que representa a aquel sumo sacerdote de Yom Kippur, y Yeshua entrando al tabernáculo celestial, representando aquí en este mundo por el Kohen Hagadol, levita entrando al tabernáculo terrenal, pero Yeshua ofreciéndose a sí mismo eternamente y una vez y para siempre. Y fíjate que en el Talmud Babli, en Yoma 39, el tratado de Yoma en el Talmud habla del Yom, del día referente al día de Yom Kippur. Fíjate lo que dice: 40 años antes de la destrucción del templo, el sorteo del lote para Hashem no caía en la mano derecha, la cinta escarlata que mencionas no se volvía blanca, y la vela occidental del candelabro no permanecía encendida, y las puertas del templo se abrían por sí mismas. Hasta que Rabán Yohanan Ben Zakkai la rendió y dijo: oh templo, templo, ¿por qué te asustas? Sé que finalmente será destruido, como lo profetizó Zacarías, hijo de Ido. Entonces, vemos que el templo, bueno, sabemos que el templo fue destruido en el año 70 después de Cristo. Y de acuerdo al Talmud, 40 años antes de su destrucción, los milagros cesaron. ¿Qué pasó antes? 40 años, estamos en el año 30 aproximado, la muerte y sacrificio de Yeshua. Sí, pues están registrados en el Talmud y en ellos más de 10,000 milagros que hubo en el templo, ¿va? Pero pues sabemos que a la muerte de nuestro amado Mesías hizo que ya no ocupáramos más sacrificios, ¿va? Y volviendo a que ese día de Yom Kippur, uno de los milagros que está registrado es que, digo, hablando de esto porque nos va a tocar al ratito hablar en la Parsha Kedoshim, de que cuando una vez al año solamente el Kohen Agadol decía el nombre real o el nombre sagrado de Dios, ¿va? Dice que como que era como que como en humo, ¿va? Se decía. Entonces sabemos que el nombre sagrado de Dios es divino, ¿va? Así es, hermano, es algo santo que pues no se debe tomar a la ligera. Pues bueno, lamentablemente, muchos grupos que intentan tener una pronunciación correcta cuando, bueno, el nombre representa la esencia de aquella persona a cual estás clamando. En sí, el significado de Yod He Vav He, el tetragramatón, es el que fue, el que es, el que será. Por eso se le llama a Dios como el eterno dentro del judaísmo. Y acuérdate que en el mandamiento 3, y ahorita vamos a ver en el Kedoshim, si nos toca este tema, a eso se refiere, ¿va? Cuando no hables el nombre de Dios en vano, ¿va? Y a mí me preguntan entonces cuál es el verdadero nombre. De uno que esté un poquito más, ¿va? O un poquito, ¿va? Claramente, no, todavía nos falta mucho. Nos han enseñado ese tema de cómo la protección, ¿va? Y más en ese nombre. Entonces, me han preguntado entonces cuál es el nombre. Digo, mejor vamos a seguir el ejemplo de nuestro amado Yeshua. El que decía, Padre eterno, ¿va? Padre celestial. Porque ellos ponían un cerco alrededor del nombre, ¿va? Entonces, igual nosotros, ¿va? Entonces, yo creo que dicen que hasta que venga el Mashiach, él va a revelar el verdadero nombre. Entonces, por lo pronto yo siento que el mayor ejemplo es él, ¿va? ¿Cómo nos referimos al Eterno o a Hashem?
el Padre Eterno, el Padre Celestial. Yo creo que sería el mejor ejemplo que nos dio él. Sí, mi hermano, porque es, como tú dices, ¿verdad? Vemos que los evangelios reflejan el judaísmo de la época. En ninguna parte del texto griego o pechito o cualquier otra traducción vemos un intento de pronunciar el tetragramatón. Al contrario, como dice, se refieren a él como Padre, Shamaim, Dios, Señor Adonai, todos esos títulos en lugar de intentar pronunciar el nombre de 4 letras. Digo, y la parcha ahí, Amot, termina, va, que ahorita también habla la Kedoshim, va, de las relaciones, que ahorita lo vamos a tocar el tema. Entonces vamos a empezar con la parcha Kedoshim, que la verdad a mí me impresiona mucho, porque al final se van a tocar más o menos los 10 mandamientos en otra perspectiva, ¿va? Y yo lo que te comentaba ahorita que llegué contigo, de hecho se llama Kedoshim, santos, va. Cuando Dios le habla al pueblo de Israel que sean santos, va, que tú no te comportes como se comportaban antes, digo, de hecho ahí dice, va. Por eso fueron expulsados los cananitas de la tierra, porque se comportaron, hicieron esas conductas. Si pudiéramos ir como acabó la parcha pasada, y también nos habla de las relaciones interpersonales que debemos de llevar y cómo debemos llevar con nuestro prójimo. Digo, si tú te comportas así, vas a ser expulsado de la tierra, va. Por eso a veces uno que ya, digo, que hemos estudiado un poquito, nos enseña que a veces, porque a veces hay terremotos, huracanes, ciertas cosas, porque la tierra hubo cierto pecado o sangre, va, que hace que la tierra se estremezca. Y ya es que lo que comentábamos, lo que te comentaba, entonces, claro, sabemos que todo esto fue hecho por el pueblo de Israel, nosotros no estamos obligados, pero si nosotros hiciéramos todas estas cosas, es para nuestro propio beneficio, va. Por eso dice Dios, sean santos como yo soy santo. Así es, mi hermano. Y fíjate que Yeshua también menciona eso en Mateo 5:48. Dice: sean pues ustedes perfectos, del griego teloi, como su Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, vemos como tú dices que Dios no llama solamente a Israel va a ser santo por su posición, sino en su conducta, como trata al prójimo, al extranjero, al pobre, al empleado, y cómo vive en justicia y en integridad. Yeshua refleja la santidad del Padre y nos muestra cómo llevar ese camino de ser santos como nuestro Padre lo es, aquel que está en los cielos. Sí, tío, y aquí al principio empieza, va, de que Dios, Dios, y a mí lo que me impresiona es, dice, que temas a tu padre y a tu madre, va, y luego dice, sigue el Shabbat, por dice la explicación, porque pone así estos dos textos. Claro, tenemos que temer y honrar a nuestros padres, va, como siempre, va, pero dice, si eso te hace que, te dice tu papá o tu mamá, no seas el Shabbat, tú tienes que primero seguir a Dios. Por eso siempre Dios pone seguido, lo vemos en el tercer, cuarto mandamiento, y aquí lo vamos a ver desde el principio de la parsha. Si tu papá o tu madre, sí, tenemos que siempre honrarlos, ¿va? Pero si te impidieran que tú siguieras a Dios, primero va a ser siempre Dios. Y esto lo vemos cuando le preguntan a Yeshua, ¿no? ¿Cuáles son los dos grandes mandamientos? Señor. Bueno, primero dice Shema Israel. Y luego verá, amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, vemos en esta parasha, ¿verdad? Obviamente vemos en el Levítico 19:18, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yeshua lo repite en los evangelios y dice, ¿verdad? Que de este amor dependen toda la ley y los profetas. Vemos Pablo también diciendo que toda la Torah está en esta palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo, Gálatas 5:14. Y vemos que incluso en el Talmud, en el Tratado de Shabbat, cuando viene un gentil con Shammai y luego a Gilel, la respuesta es: no haga a los otros lo que no quieres que te hagan a ti. La ley de oro, the Golden Rule, de una forma diferente a lo expresado en la Torah y por Yeshua, pero vemos efectivamente, ¿no? El amar a tu prójimo como a ti mismo, y antes que todo Dios, como tú dices, al Padre. Si cumples esto, vas a cumplir toda la Torah. No es necesario de estar diciendo, bueno, básicamente eso. Sí, y de hecho, de hecho de eso se trata, que de que ama a tu prójimo, y por eso te dice, va, primero va, no, no robes, va, no mates, no guardes, luego todo se mete todavía más, va, que dice, no guardes odio, no guardes venganza, no guardes rencor. Yo creo que si nosotros fuéramos, nosotros no nos haríamos algo que nos fuera a perjudicar. Entonces, no hagas algo que como si fuera tú, como si fueras tú, ¿va? Cuando uno entiende eso, decía el Midrash, que el verdadero héroe es aquel que logra que su adversario sea su amigo. Eso es el verdadero héroe, decía el Midrash.
Claro, muy interesante. Cambiar a una persona de ser tu amigo a tu amigo, eso es algo que solamente, como dice la Torah, ¿no? Amando a tu prójimo como a ti mismo puede ser cumplido. Bueno, vemos aquí también, ¿verdad? En la parasha, ¿verdad? Continuando con ser santos porque sois santos. Pedro también lo cita en su primera epístola, capítulo 1. Como hijos obedientes, sean también ustedes santos en toda su manera de vivir, porque está escrito, sed santos porque yo soy santo. En el contexto mesiánico, esa santidad no se alcanza por esfuerzo humano, sino por la transformación del Ruach HaKodesh en nosotros. Romanos 10:4, porque el propósito de la Torah es el Mesías, para justicia todo que en él cree. Entonces, digo, pues, habla mucho de cosas, digo, interpersonales, que eso, por eso te digo, la Torah, que tiene más de 3.500 años, va, impresionaba hasta gente o emperadores que no conocían de Dios, va, decían, oye, ¿cómo? No tantas veces lo espiritual, los valores que te enseñan. Fíjate el 17, ahí en la Levítico 19:17, dice, no odiarás a tu hermano en tu corazón. A veces son humanos, nos hacen algo y entonces Dios, no odies a tu hermano en tu corazón. Es una misma de Dios que a veces, y luego fíjate, dice en el 18, no te vengaré y no guardar rencor a los hijos de tu pueblo. Y luego ahorita vamos a ver cuando en financiero ama a tu prójimo, pero a veces uno va, te hacen algo y decían, mira, ¿cuál es la explicación entre la venganza y el rencor? Decía que un ejemplo va, yo le dije a Rubén, oye Rubén, ¿me prestas tu coche? Y si Rubén dice, no puedo, aunque él tenga, va. El día de mañana que él poderamente también se le pueda ocupar, y que me diga, oye, ocupo tu coche. Y yo le digo, no te lo voy a prestar, porque tú me lo prestaste. No le dije nada, esa es la venganza, ¿va? Pues, ¿cuál es el rencor? Que el día siguiente el bien me lo pide, y le dije, nada más, mira, para que veas que yo no soy como tú, yo sí te lo voy a prestar. Ese es el rencor. Entonces, dice, no guardes venganza ni guardes rencor a tu hermano. Y luego dice, termina, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y es difícil, yo la verdad te digo, yo tengo que admitir algo, ¿va? Yo soy, o era, Dios me trajo muy rencoroso, ¿va? Y yo es donde digo, Dios, ya, yo no quiero. Ahorita todavía me tocó más en esta parte, ¿va? De que no quede nada, ¿va? De rencor sobre alguien, ¿va? Es que es complicado. O sea, vemos aquí todo escrito, lo leemos, pero es complicado, más no es imposible. Como vemos que dice Pablo, por justicia de él, por medio de él, a través de él, no por nuestros propios esfuerzos, sino por medio de él, por su Santo Espíritu, es como podemos intentar llegar un poquito a guardar estas leyes, pero definitivamente vemos como Dios recalca una y otra vez, ama a tu prójimo como a ti mismo, y pues obviamente nos vamos a amar porque somos nosotros mismos. Entonces, si entendemos y analizamos, internalizamos esto y reflejamos ese amor en el otro, vamos a alcanzar cosas que le van a agradar al Padre. Fíjate lo que dice ahí también, siguiendo con la parcha, ¿va? Vamos todavía en el capítulo 19, versículo 31, ¿va? Dice, no digiréis a la adivinación, a Lobot, que dice que es como negromantes, a los Iduin, que es la palabra que son sortilegios, dice aquí la explicación, no busquéis ser impurificados a través de ellos, yo soy Dios, vuestro Dios. Yo fíjate lo que ya, las cosas que había leído en el Midrash, acerca de por qué Dios no quiere que tú vayas con un adivino o algo, ¿va? Porque dice que Él te va a dar solamente una palabra o te va a decir algo, ¿va? Que según va a ser tu destino, ¿va? Y desgraciadamente si tú ya te vas a dejar llevar por ese camino. Y tú cuando estás en Dios, en la Torah, puede haber 1000 caminos que Dios te va a llevar, va. Pero cuando te metes en la diversión, ya, te quedaste solamente en ese camino, atrapado. Muy cierto, mi hermano. Y lamentablemente las personas quieren una respuesta rápida, al momento. Uno, la mayoría de estos mediums o brujos, hay una gran porción que simplemente son fraudes. Los horóscopos, muchas personas se lo inventan. Y claro, otra gran parte también son personas accediendo al mundo metafísico, mundo espiritual, por medio de seres espirituales, demonios, los cuales pues vienen tienen un propósito, y obviamente el propósito finalmente es alejar a la persona de Dios y tornarla hacia el enemigo. Entonces, por eso Dios no dice que no sea cierto, no dice que no tengan posibilidades de hacer
adivinación o brujería o hechicería. Lo vemos claramente con los brujos de Faraón en Egipto, en el rato de Moisés, pero nos dice que nos alejemos y nos abstengamos de todo esto. No, de hecho en la Torah viene, va. Dice, y dice la expresión, ¿por qué Dios les da cierto poder o cierto, a que si hagan ciertos milagros, va? Dice que es para calarnos, para ver si nosotros estamos bien fijados en Él. Por eso Dios les da esa, podemos decirle que puedan suceder esos. Y lo vemos también con Bilam. Pues dicen que no había otro profeta del lado, ¿cómo lo pusieron? Del mundo, Sí, los gentiles del de los mundo. gentiles, como Bilam. Porque dice que estaba casi al nivel de Moshe. Entonces, ¿para qué? Para que nosotros calar. Y hemos visto, te digo, que en las parchas pasadas, ya es que dijimos, ahorita que hablaste del que queremos hacer las cosas rápidas, cuando salieron de Egipto, salieron por el camino más largo, no por el más corto. Entonces, ¿te acuerdas cuando vimos esa parte que dijimos? Es que a veces el camino corto no es el mejor. Siempre Dios nos va a un camino correcto para cada uno de nosotros, ¿va? Entonces, es simplemente confiar en Dios. Y ahorita me acordé de Abraham. Cuando salió de su tierra a cuando tuvo a exacto 25 años, tardó en cumplirse la promesa, ¿va? Y uno a veces con 2, 3 días ya se cree desesperado. Entonces, tener la paciencia de que Dios en su momento adecuado va a hacer las cosas. Sí, hay un meme muy interesante que pasa anda ahí por redes sociales, ¿no? ¿Qué tal? Moisés tardó 40 años, este tardó tantos años, o sea, tenemos que aprender a esperar en Dios y bueno, saber que Él sabe lo que es mejor para nosotros. Eventualmente, como dice Yeshua, nuestro Padre nos va a dar piedras cuando pidamos pan, sabe lo que es mejor para nosotros y lo mejor es entender a someternos a su voluntad, sabiendo que nuestro Padre nos ama y lo que Él tenga planeado es la mejor decisión que podamos tomar, mi hermano. ¿Algunas últimas palabras con las cuales te gustaría terminar este estudio de esta parasha, mi hermano? Yo creo que, y lo va a estar siempre diciendo, va, que parte de lo que hacemos nosotros aquí o tratar de explicar lo poquito que hemos aprendido, va, es porque la Torah, va, porque seguir leyes que ya son, nos han enseñado que eso ya no es válido, ¿no? Pero volvemos a lo que dijimos, va, es para nuestros beneficios, va. Nosotros no estamos obligados como gentiles a seguir la Torah, a seguir la ley de Dios. Y yo estoy mintiendo que yo la sigo al pie de la letra, va, pero trato, va. Y lo hacemos por nuestros beneficios. Yo creo que es parte de nuestra esencia o de este programa, va. O que seguimos estudiando la Torah es para eso, va. Porque es para ser santos y santo que es apartado, va. Al final, todo lo que nos dice Dios a través de su Torah es que seamos apartados del mundo, va. Ser diferentes del mundo, va. Entonces es mentira que yo dijera, soy el mayor ejemplo, va. Pero digo, trato y digo, Dios, yo quiero pues ser diferente al mundo, va a ser diferente a las demás personas, va. Entonces yo creo que por eso seguimos estudiando, va. De todas estas, ya no lo vemos, a veces dice un rabino, tanto en el área espiritual, venlo por los valores, es decir, estos valores que te enseña, ya ahorita en el mundo se están acabando, solamente a través de Dios, a través de la Torah, nos pueden seguir conociendo todavía o de esos valores que se han perdido últimamente. Así es, hermano. Bueno, pues muchísimas gracias por ver este video. Por favor, compártanlo, denle like. Shalom, shalom. Shalom, shalom.